Vamos a avanzar con el segundo bloque, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros vemos allí en el tema inmobiliario es que, pues, algo que debemos estar haciendo es hacer esos reportes. Y ahorita tú, Carlos, lo mencionabas y vamos a ir contigo, y es, nosotros tenemos que estar rindiendo cuentas y tenemos que estar rindiendo cuentas tanto a los propietarios como a los inquilinos de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y ese reporte de gestión, esa transparencia que debemos tener nosotros frente a nuestros propietarios, ¿sí? Pues nos debe dar una tranquilidad jurídica, nos debe dar a nosotros una tranquilidad de que como inmobiliarios ese recurso que recibimos lo estamos administrando bien, ¿sí? Y aquí vamos con Andrea nuevamente para que nos aclares un poco qué relevancia tiene nosotros estarle reportando a ellos, a estos propietarios que confiaron ese activo a nuestra inmobiliaria, para que ellos se tengan tranquilos y para que estén brindando pues esa confianza que queremos que tengan hacia nuestra administración. Adelante, Andrea. Bueno, claro que sí, Diego. La rendición de cuentas en el contrato de mandato es una obligación legal que está consagrada tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil y en el Código de Comercio. Ambos consagran esta obligación de rendir cuentas al propietario de la gestión de la administración que estamos realizando, que les he resaltado bastante las implicaciones, las consecuencias y la responsabilidad que tenemos nosotros al administrar el patrimonio de esos propietarios. La rendición de cuenta tiene tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta, que es informar, justificar y transferir. Si bien no hay una periodicidad, uno nos dice la norma cada cuánto debemos hacer esa rendición de cuentas, lo más común y lo más normal es que sea de manera mensual. ¿En qué consiste esta rendición de cuentas? En informarle precisamente al propietario qué recursos ingresaron del canon de arrendamiento, cuáles son esos descuentos que se realizan en virtud de esa actividad de administración, que como bien lo sabemos es la comisión por administración que ejercemos las inmobiliarias, como bien lo dijimos, generalmente del 10% más el IVA cuando somos una persona jurídica y tenemos esa obligación de hacer facturación electrónica. Pero como lo decían mis compañeros anteriormente, no solamente son estos costos o gastos asociados a la administración del contrato, sino también lo que se puede generar en el mismo ejercicio de la administración, que son las reparaciones que se pueden realizar en el inmueble. Nosotros tenemos o nos regimos, pues, como bien saben, por la ley comercial, también el Código Civil, y se consagran, nos explican las reparaciones de dos tipos: reparaciones necesarias y reparaciones locativas. Las reparaciones necesarias es la que le corresponde realizar al propietario. No es que las haga, por eso tienen a la administradora, pero sí les corresponde pagar. Que es, por ejemplo, pues eso sí, digamos, ya es otro tema, pero por poner un ejemplo, una humedad correspondería al propietario por reparación necesaria, y están las reparaciones locativas, que son por el uso del inmueble que le corresponde asumir al inquilino. Bien sea que le corresponda asumir al propietario del inquilino, nosotros tenemos que soportar todos esos descuentos que se realicen al canon de arrendamiento. Entonces, cuando el propietario, cuando en el inmueble del propietario se tiene que hacer alguna reparación, nosotros no solamente debemos informar, sino el segundo paso que les decía de la rendición de cuentas, que es justificar. Esto es mediante una factura, mediante un soporte, o sea, legalmente debe estar esa verificación del descuento que nosotros realizamos, y finalmente transferir el saldo restante con la tranquilidad y la transparencia de que el propietario sabe qué se hizo con sus recursos, y claramente que se le pague, que eso tenemos que tener mucho cuidado con las fechas de pago que se va a
obligar en el contrato de administración. Por eso hablaba ahorita también de la importancia de tener claridad, tanto en contrato de administración como de arrendamiento. Ahí se pacta también las fechas de pago en que debemos cumplir al propietario. Entonces, esta rendición de cuentas es sumamente importante. Como les digo, si no hay una periodicidad legal, generalmente se hace de manera mensual para la tranquilidad de las inmobiliarias. Si no lo hacen de manera mensual porque no tienen el tiempo y demás, lo deben hacer una vez el propietario les pida ese soporte. O sea, tienen que tener en cuenta que esta es una obligación legal que tenemos como administradores de los recursos o anualmente para la declaración de renta. Entonces, supremamente importante porque esta rendición de cuentas va a servirle a la declaración de renta del propietario, independiente que sea persona natural o persona jurídica, para hacer esa deducción de costos y gastos en su declaración. Para eso tiene que estar pues todo legalmente facturado, legalmente soportado, para que pueda precisamente hacerse todas las deducciones y como bien saben ya toda la información está cruzada con la facturación electrónica, la información ya está cruzada con la DIAN, entonces la información que sea sumamente precisa. ¿Qué consecuencias tenemos las inmobiliarias por el hecho de no hacer esta rendición de cuentas? Pues podemos incurrir hasta que nos quiten la matrícula mercantil. La SIC, Superintendencia, nos puede pues hacer este retiro de la matrícula mercantil, que cabe resaltar que esa matrícula mercantil, como lo dijo el compañero Carlos al principio complementando en mi primera intervención, debe ser tanto para una empresa jurídica, para las inmobiliarias, sea persona natural o jurídica, la debemos tener. Entonces, una consecuencia es que nos la retiren. Otra consecuencia es un proceso ante juez e incluso el más grave en materia penal, ¿cierto? En materia penal por no hacer esta adecuada rendición de cuentas. Realmente tiene consecuencias graves que nosotros debemos curarnos en salud, debemos ser muy ordenados y muy juiciosos. Y yo creo que acá todo este foro va apuntando a lo mismo, a hacer las cosas, pero hacerlas bien hechas, con una buena planeación, con un buen direccionamiento. Tener mucho cuidado y ser muy conscientes de las obligaciones que nosotros tenemos como inmobiliaria. Entonces, nuevamente es la invitación a la claridad con el propietario, que es el que está confiando ese patrimonio en nosotros, y a esa transparencia que estamos obligados a tener con él. Muchas gracias, Andrea. Carlos Emilio, allí para complementar, y hay algo que sucede a veces en las inmobiliarias y que nos puede parecer un poco, digamos, no claro en el sentido de que nos puede pasar que como inmobiliario llegue alguien y me diga, no, es que yo no quiero que me reportes, que me haga, ¿cierto? Y allí pues tenemos un riesgo bastante alto, y es porque tú lo mencionabas, Andrea, y es ahorita la DIAN nos tiene, toda la información está llegando, y día a día pues ellos están más atentos a que pues en realidad el proceso de evasión sea más complejo, ¿sí? Y allí tenemos que blindarnos nosotros y tenemos que ser muy transparentes y muy claros a decirle, oye, mira, es que tú tienes estos ingresos, yo recibí esta plata para ti, te estoy devolviendo. Darle esas cuentas muy claras y hacerlo de una manera muy transparente, porque al final se nos puede complicar la vida cuando empezamos a mezclar cosas que no queremos reportar, que el día de mañana llega alguien y bueno, pero es que usted no me reportó, pero es que usted no me dijo, y eso no está claro en ningún lado, va a ser un dolor de cabeza y eso debemos evitar. Carlos, Emilio, si quieren ahí complementar rápidamente. Perfecto. Sí. Dale, Emilio, dale. Sí, le iba a aportar algo muy corto. Cuando nosotros entramos en esa parte de reportar o no reportar a X o Y cliente, estamos cayendo también en el juego de esas personas que tienen un desorden en su contabilidad y que tarde o temprano nos va a afectar a nosotros también. Entonces, realmente el llamado es
es a seguir haciendo las cosas bien. O sea, a veces decimos, no, es que yo tengo un negocio X, llámese inmobiliaria, sea que sea, y a mí me va bien. Pero ¿bien en qué sentido? A uno le está yendo bien es cuando uno hace las cosas de forma formal, por decirlo así, legal, y en un orden adecuado. Pero cuando nosotros lo hacemos de una forma irresponsable, por decirlo así, porque así también dañamos nuestra contabilidad accediendo a las solicitudes de los clientes, no vamos a tener realmente un verdadero crecimiento, incluso ni siquiera vamos a saber de cuánto es nuestro crecimiento hablando financieramente. Ese era un pequeño aporte. Gracias, Emilio. Carlos. Gracias, Diego. Coincidiendo con lo que inicialmente mencionó Andrea y lo que acaba de decir Emilio, si quiero de pronto añadir algo y es la norma, cuando se trabaja a través de contratos de mandato de administración delegada es clara y precisa al mencionar. El mandatario es el que está llamado a hacer las facturas por el mandante. Es el que está llamado, si necesita adquirir bienes o servicios para el mandante, las facturas pueden quedar a nombre del mandatario. Infinidad de cosas que puede hacer el mandatario por representación del mandante sin ser del mandatario. Es decir, esto lo podemos amarrar a lo mencionado en el primer bloque, cómo llevo el registro, el debido registro de ingresos recibidos para terceros. Lo podemos amarrar aquí, si yo no tengo un orden de ese ingreso recibido para el tercero, ¿cómo le voy a pasar un reporte al propietario? Sería imposible. Emilio también lo acaba de decir. No podemos caer en el jueguito de, mire, yo como inquilino le voy a pagar. Llegué a un acuerdo con el propietario que no quiere que lo reporte a la DIAN. Pero nótese que cuando el inquilino necesita soportar costos y gastos de lo pagado, va a venir y le va a decir a la inmobiliaria, yo necesito que usted me certifique. Venga, yo como inmobiliaria, ¿qué le voy a certificar a usted si yo a usted no le estoy haciendo factura? Peor aún, cuando el propietario se da cuenta que el IVA que paga se lo puede descontar, o cuando el propietario mejor se da cuenta que lo que le paga la inmobiliaria o los costos y gastos que hizo en el inmueble se los puede descontar en su declaración de renta, va y le dice a la inmobiliaria, venga, es que yo necesito que usted me dé el certificado de todo lo que yo le invertí a la casa, los servicios públicos, la cuota de administración, el impuesto predial, las reparaciones que le hice, etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a emitir yo ese certificado a ese propietario si él mismo me dijo no me reporte a la DIAN? No puede, no debe. Empresarios, no caigan en ese jueguito, no caigan en esa trampita, porque es que lo que hoy le estoy favoreciendo al inquilino o al propietario, ya lo dije hace un momento, se me va a convertir a mí en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le doy al propietario un mal reporte, ese propietario levanta una queja ante la SIC, Andrea ya lo dijo, se va a ir para la inspección va a empezar a buscar las cosas habidas y por haber para joder a la inmobiliaria, porque qué pesar, lamentablemente, y lo digo escuetamente, las inmobiliarias tenemos el 98.9% de perder un proceso. Y se puede perder únicamente porque el inquilino diga, es que nunca me facturó. Sabiendo que anteriormente él fue el que dijo, no me facture. Sabiendo que el propietario fue el que dijo, no me facture. Entonces, señores, aquí el llamado es o todo adentro o todo adentro. Pero yo no le puedo facturar a una parte sí y a otra parte no. Porque es que el problema no va a ser para el propietario, el problema va a ser para la inmobiliaria.
Entonces aquí el llamado es, venga señor inquilino, venga señor propietario, siéntese, yo soy una inmobiliaria legalmente constituida, cumplo con todos los requisitos de norma, estoy legalmente formalizado, yo a ustedes no les puedo hacer ese favor. Una de dos, o lo reporto o no lo reporto, o sencillamente, venga, yo lo asesoro, le hago un contrato de arrendamiento, lo mando para mi departamento jurídico y entiéndase usted con el contrato. Señores, aquí estamos blindando la inmobiliaria de posibles problemas jurídicos, tributarios y fiscales que a futuro se puedan presentar. Y normalmente se presentan, cuando estamos presentando este tipo de reportes, bien mencionado y bien explícito por Andrea, cuando estamos presentando este tipo de reportes, ahí es donde nos damos cuenta si realmente la inmobiliaria está haciendo el registro debido de lo que es y de lo que no es. Porque cuando el inquilino brinca, cuando el propietario brinca, ahí es donde nosotros tenemos el problema. Entonces el llamado es, siéntese con el inquilino, siéntese con el propietario, analicen el tema, lleguen a un acuerdo entre las partes y protejan su patrimonio, porque su patrimonio es su inmobiliaria. Es todo. Gracias, Carlos. Y allí incluso es muy importante dentro de ese análisis, y eso nos pasa como empresarios mucho, y es saber decir no, porque a veces buenos negocios de pronto nos pueden salir muy caros. Entonces también es la invitación a que después de un análisis juicioso tengamos la capacidad de decir no a veces, que nos cuesta mucho y a veces ponemos por encima ciertas cosas, pero al final puede salir muy caro un negocio como estos que vemos inicialmente, que es supuestamente muy bueno, ¿vale?